gustaría como mis últimos años pasarlos en la playa. Todavía Mis últimos te años, queda. las donas. Todavía te queda. O sea, esto ya, ¿cuántos años tenemos? No estamos entendiendo lo que está pasando. No sabemos qué pasó con Carla, que le entró un espíritu de vejez ahora mismo, pero no pasa nada. Lo que quise decir. Hello, bienvenidos a Voice to Grow, un espacio para crecer, motivarte y compartir anécdotas que hemos acumulado en tantos años de amistad. Hemos transformado nuestros voice notes en un podcast. Hablaremos de temas personales y cotidianos con los que seguro podrás empatizar. Soy Carla Rauseo Y yo, Marisabel Pacheco. y queremos acompañarte en este viaje. ¡Let's grow! Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Voice to Grow. Gracias por estar aquí, por seguirnos, por acompañarnos. En este cuarto episodio queremos compartir con ustedes una experiencia bastante importante y que creo que muchos hemos pasado, que es el proceso de la migración. Un tema con el que seguro muchas personas se van a identificar, sobre todo nuestro público, que probablemente la mayoría sean venezolanos. Creo que todos son venezolanos. Sí, seguramente, bueno, el 29%. Y para eso, pues, deberíamos empezar en cómo ver un poco nuestra vida en Venezuela y cómo tomamos esa decisión de arriesgarnos y aventurarnos a venir a otro país o a otra ciudad, en este caso Madrid. En tu caso, ¿cómo era un poquito tu vida en Venezuela? Bueno, mi vida, básicamente, era una vida tranquila. Yo pertenezco a una familia clase media normal. Sí, O sea, fui ya la media era a mi colegio privado, mi universidad, tenía mis grupos de amigos de toda la vida, salía, rumbeaba, disfrutaba. Yo creo que un poco inconscientemente, Sí, yo porque, creo que muchos de nosotros. y arriesgándome muchísimo, que creo que irme del país fue una tranquilidad para mis padres. La verdad, aunque mi estilo de vida ahorita no No es yo creo que a lo parecido, mejor sí. no es parecido para nada a lo que vivía anteriormente. Pero sí, la verdad es que tenía una vida bastante, relativamente normal. Obviamente con el paso del tiempo, ya ese estilo de vida como tal, las carencias, sí me llevaron a tomar obviamente la decisión. Y que vivía muy estresada y muy, muy paranoica. A mí sí me enfermó muchísimo porque yo soy una persona muy ansiosa. Entonces sí, y muy asustadiza, Okay. muy miedosa. Entonces, claro, sí me llevó a padecer a lo mejor de ataques de pánico o a lo mejor muchísima paranoia, que ya a lo mejor, no sé, tenía un motorizado atrás y a lo mejor ese motorizado era un vecino. Sí. Y yo por ese motorizado estaba, caía Súper en crisis nerviosa. porque pensé que me iban a robar o algo así y no, al final era un vecino. Pero, ¿sientes que ocurrió como algo clave, o sea, como algún suceso que detonó en ti y dijo como, mira, ya yo no soporto esto, me voy, necesito hacer mi vida de otra manera? ¿O como que fue un cúmulo de Sí, yo creo cosas? sí, yo creo que obviamente fue un cúmulo de cosas, se acumularon muchas cosas y muchas situaciones, pero básicamente era que no me veía ningún futuro. O sea, por ejemplo, a mí mi trabajo me gustaba muchísimo, tenía un trabajo súper fino, me gustaba bastante y nada, me daba cuenta que no, o sea, no avanzaba porque la misma situación del tema, estaba empezando apenas el tema de los dólares, que Okay. ya por esa época algunos clientes me decían como que, mire, y te puedo pagar en dólares. Y era como, Sí, era. ¿Cómo no, funciona eso esto? no está permitido, eso no está permitido pagar en dólares. Ahora me entero que en todos lados se Es paga en súper en normal dólares, ahora. pero que esa parte yo no la viví, por ejemplo, el tema de pagar en dólares Sí, yo tampoco. en algún sitio. Pero sí, en verdad fueron que se acumularon muchas cosas, ya el tema lo de la paranoia, que ya la inseguridad me tenía muy enferma, la hostilidad de la gente me tenía muy enferma, y sí, el no ver el futuro, ¿sabes? Ya yo tenía una pareja estable, ya estábamos pensando a futuro, Claro. queríamos vivir juntos también, entonces era como, mira, aquí en Venezuela, o sea, o vamos a vivir con nuestros padres Sí. o cómo nos vamos a independizar, porque era muy difícil y en verdad yo sí admiro a toda la gente que se quedó allá y que todavía sigue allá. Sí, también es un reto estar ahí. Sí, Sí. yo estoy de acuerdo contigo en que termina siendo, es como una pelota que empieza a crecer y se forma y se va ampliando, porque
tampoco recuerdo ni siquiera el momento preciso donde dije ya. De hecho, yo era de estas personas que estaba demasiado arraigada a mi país, que de ahí no me movía nadie, que mi futuro, mi familia, todo iba a ser allí. Pero eso fue también como un cúmulo. Yo estudié arquitectura y cualquier cosita de la vida cotidiana terminaba siendo un caos. Como Ajá, sí, tengo que comprar exacto. materiales, no hay. Tengo que imprimir los planos, no funciona la impresora. Ujú. Movilizarme desde mi casa hasta la universidad era un caos. O sea, era básicamente 2 horas de trayecto fácilmente, de tráfico, de mala gestión en el transporte público. En ese momento, bueno, nosotros además vinimos en la misma época, para los que no lo saben, Sí. con un par de semanas de diferencia. Y en esa época el tema de la comida, la escasez también era Estaba súper súper fuerte. fuerte, Ujú. era muy rudo y eso, no recuerdo exactamente el día en que dije no aguanto más esto, pero ya decía como no me veo aquí, o sea, Ujú. perdí como el sentido de pertenencia, en verdad. O sea, Sí, claro. yo decía, no encajo en mi propia ciudad, no encajo en el país que me vio nacer, o sea, no me veo haciendo mi vida aquí. Sí, qué fuerte que yo también decía eso, que no encajaba. Sí, O sea, que yo sentí que yo no pertenecía allá, porque era como, es eso, no pertenezco a este estilo de vida que me quieren llevar. O sea, sí, yo voy más allá. sí. Y al final yo en el 2013 me vine de vacaciones aquí a Madrid y me enamoré de Madrid. Y de Barcelona también me enamoré, solo que Barcelona es un poco más cara. Por eso tomamos la decisión de Madrid. Y de hecho, al principio nosotros estábamos entre Panamá, que menos mal que no lo hicimos, porque bueno, sí me solidarizo con las personas que están en todos esos países de Latinoamérica que han sufrido muchísima xenofobia. Yo gracias a Dios aquí no he sufrido. Uno que otro comentario ahí Sí, lo desafortunado. típico. Lo típico que eso no tiene nada que ver con el gentilicio de la persona. Para Tiene que nada, ver con la persona y ya. exactamente. Pero eso, al final nos decidimos por Madrid. También estábamos entre Miami, Wow, pero súper fue, distinto. sí, súper distinto, pero fue como, mira, Madrid ya lo conozco, está bien, es un buen idioma, vamos a tener papeles, que eso era súper importante para Eso nosotros, también, el tema de la estabilidad. Y bueno, vamos a cruzar el charco claro. y aquí estamos. Y Fue una decisión mutua, entiendo, o sea, sí, sí, sí. tú propusiste este lugar y como que Sí, ambos estaban de exacto. acuerdo y Sí, 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 fue... fue una decisión y por eso, nada, nos venimos para acá en marzo del 2017. Ujú. Ujú. Sí, tú llegaste el 1 de abril, Sí, algo así. sí, Ujú. exactamente. Sí. Sí, en mi caso no digo que fue impuesto porque tampoco fue una obligación, pero no fue una decisión tampoco demasiado acordada. Me vine también con mi pareja de ese entonces, pero siento que fue una buena decisión. O sea, Ujú. tal vez si no hubiese sido, digamos, impuesto, entre comillas, yo le hubiese dado más vueltas porque yo también inicialmente tenía un plan distinto, como tú dices, Ujú. uno se plantea otros destinos. Mi destino en ese momento pensaba era en Chile por tema Claro. de documentación, Ujú. porque tenía más amistades allá, Sí. porque bueno, por la carrera que estudié, pues entiendo que allá se mueve bastante bien ese entorno y me impulsaba un poco a eso, pero surgió esta decisión y la verdad es que no me terminó sorprendiendo de manera positiva Claro. porque no pensé como sentirme tan enganchada a una ciudad Ujú. y tan rápido. No sé, ¿cómo en tu caso sientes que fue igual o cómo te costó? O sea, ¿cómo fue ese proceso así? El De cambio, adaptarme sí. a Madrid. Wow, sí. O sea, sí, sí me costó un poco porque cuando nosotros nos vinimos fueron justo las protestas del 2017. Ujú. Nosotros nos vinimos en marzo y las protestas empezaron que sí, a finales de Sí, abril, sí, fue ahí empezaron mismo. por abril. Y claro, yo estaba entre el guayabo que uno tiene porque dejó su casa obviamente y es totalmente normal. Sí. Y todo este tema de las protestas, que yo me acuerdo que iba para mi primer trabajo, que afortunadamente conseguí un trabajo en mi campo, en una imprenta. Y claro, yo me iba en metro, estaba súper bien ubicado como tal de mi casa, y yo me iba en mi metro con mis audífonos y mi teléfono, escuchando algo, viendo Instagram, y lo que veía eran los videos de todas las protestas y los chamos que estaban muriendo y todo eso, y yo era que iba llorando en el metro. Sí. O sea, me partí el corazón porque era como, wow, todo, o sea, todo lo que dejé allá, que ahora está pasando, lo tengo que vivir desde afuera. Sí. Imagínate la gente que lo estaba viviendo allá.
Y que ya llevabas tu propio luto por dentro. Ya llevaba mi hecho propio de luto. irte. Exacto, ya llevaba mi propio luto y era como, wow, eso a mí me escoñetó el primer año. Claro. O sea, sí me hizo muchísimo daño porque es eso, estabas lidiando con muchísimas cosas. Sí. Nada, al final sí pienso que me fui adaptando porque no te queda de otra. O sea, si le haces la contra, es que no vas a ser feliz. Sí. O sea, porque no eres de aquí ni eres de allá. O sea, es al final Sí, eso. no perteneces ¿Sabes? a nada. No perteneces, es algo totalmente nuevo. Entonces me fui adaptando. Sí fue difícil al principio, a pesar de que es el mismo idioma, son diferentes palabras. Entonces algunas veces tú estás hablando y no te entienden. Sí, yo al principio porque la son verdad me palabras. enteraba de la mitad de lo que decían Sí, porque eso, para hacer el mismo idioma es ujú, muy distinto. claro. Las palabras son completamente distintas, son palabras que ni siquiera en tu vida has usado o has Ujú, usado para emplearlas de otra manera. exacto. Exacto. Hay algunas que ¿sabes? por favor no los digas. Sí, hay algunas Sí. que antes de venir a España leen un poquito para no Para meter la saber y no meter pata. la pata y decir Sí, otras palabras que y no sí son. que costó y tal vez eso que ahorita que dijiste eso de las protestas como que refresqué muchas cosas que no sé, como que había bloqueado, pero en ese momento sí, tal vez yo estaba más enfrescada en mis emociones, o sea, me Ujú, acuerdo, yo cuando llegué, o sea, es decir, el día que aterricé, yo sentí como si yo hubiese cerrado los ojos y cuando los abrí, de pronto estaba en otra ciudad, o sea, yo sentía ujú, que hace nada estaba en mi país y decía, wow, no lo puedo creer, o sea, claro. por un lado felicidad, pero por otro lado mucha nostalgia. Ujú, Y los primeros días admito que fueron súper duros en el sentido de que sí estaba emocionada por algo nuevo, por reencontrarme con gente, con amistades, con familia, con mi pareja, etcétera. Pero por otro lado, yo me iba a dormir y lloraba como una niña de 3 años. claro. Me iba a dormir llorando porque no lo podía creer. O sea, para mí creo que lo más difícil fue separarme de mi familia, pero en general yo siempre digo que no soy una persona como muy abierta a los cambios, me cuestan Ujú. muchísimo los cambios, pero siento que Madrid es una ciudad que te acoge demasiado Sí, rápido. O se sea, deja querer. sí, no sé, yo Ujú. aprendí a moverme sola rápido, me acuerdo que te visitaba a ti o íbamos a Sí, algún ajá. parque. Sí, es una ciudad muy amigable, la Sí, la verdad. gente, pues si estabas perdido, te Ujú, ayudaban. Entonces yo siento que todo ese cúmulo de cosas me hizo como que el proceso de adaptación fuera mucho más sencillo de lo que yo en realidad tenía pensado que iba a sí. ser. O sea, creo que me sorprendí de manera súper positiva porque, no sé, creo que venimos tan encerrados en nuestros miedos o Ujú, que a lo mejor tenemos otras expectativas de cuando vamos a otro país porque no sabemos cómo funcionan las cosas o por cómo es la gente que resultó siendo algo bueno y al final creo que es un poco lo que tú dices, que te toca adaptarte o adaptarte. O sea, claro, es que si no, no vas a ser sí, feliz. no hay Si no, momento para lamentarte, para quejarte, o sea, claro, ya estás aquí, tienes que claro. seguir adelante, no queda de otra. Sí, seguir adelante y como siempre decimos, buscar herramientas para sobrellevarlo. Y estaba pensando que en verdad esa nostalgia de la que hablas todavía está. O sea, yo por ejemplo voy manejando y de repente me acuerdo de cuando iba manejando por la Prados del Este. Sí, Y es súper raro porque cuando llegué aquí comparabas todo. eso también, o Comparabas sea, todo y había la cosa más tonta como que todo el mundo en el metro iba al lado derecho de las escaleras mecánicas, que es algo demasiado lógico, es sí, demasiado obvio que tienes que ir ahí porque la gente que va rápido pasa por el lado izquierdo. Eso me impresionaba. sí, Cómo había tanta cultura, por así decirlo, de respeto a las demás personas de esa manera, ¿sabes? sí, Eso es un ejemplo un poco como que pequeñito, como tonto, pero sí como que comparaba muchísimas cosas. A lo mejor estaba caminando por Goya y yo lo veía y decía, wow, pero es que la avenida Baral puede ser Goya. Y sí, todo como que lo comparaba, ya obviamente ya no lo hago, pero sí me queda como esa nostalgia que de repente voy pasando por un sitio que me recuerda al elevado de los Ruices y digo, wow, ¿cómo estará el elevado de los Ruices? Luna de Oro, donde yo trabajaba, que era casi enfrente de Luna de Oro. Sí, ¿cómo estarán todos esos sitios que a lo mejor yo dejé, o sea, que los vi el último día sí. y ya? O sea, no, están solo como que en mis recuerdos, por Sí, así a decirlo. mí como que se me reavivaban esos pensamientos también, pero no en el sentido de que pensaba como, ay, ¿cómo estará este lugar y vivo el otro? Sino que
no sé si es opinión propia o si otras personas lo compartirán, pero hay lugares de Madrid que a veces me recuerdan a Caracas. O sea, hay Sí. zonas de Madrid un poco Ujú, más escondiditas que no es pleno centro y digo, oye, esto se parece a las Mercedes. ujú. O no sé si escuchas tu acento por allí. O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que con el tiempo sí que ha bajado. O sea, al principio era un pensamiento que tenía demasiado frecuente. Ahora me pasa menos o en una situación muy específica recuerdo algo en mi país y si a lo mejor ese día estoy un poco más sensible, Ujú. lo que tú dices, se te pone el guarapo guau Sí, y no, pega, claro, ¿sabes? claro, claro. Es que si uno mete el dedo en esa llaguita, esa llaga siempre va a estar. Yo en estos días con el video de Alex Tienda, del Bueno, documental, normal. wow, fue como que se lo decía a Renzo, yo necesito ir al Salto Ángel. O sea, porque yo no tenía planteado volver, por ahora no. Sí, O sea, como que no lo tenía planteado así de que, ay, a lo mejor iría a visitar a mi abuela, pero no a lo mejor a hacer sí, a turismo, pasear, a como disfrutar tu que decía país. como mierda, no, o sea, todavía no quiero. Y ver este video fue como, wow, quiero ir al centro, Sí, quiero caminar el centro de sí, Caracas, o sea, quiero ir al Ávila, quiero ir al Humboldt, sí. conocer el Humboldt, o sea, hay demasiadas cosas que yo dejé allá que no conocí por falta de tiempo, por falta de dinero, por la misma situación. Es que yo creo que hay muchas personas que dicen que también es como, pues en nuestro caso que digamos es una migración un poco forzada en el sentido de que no es lo mismo Ujú, que tú vivas en un país medianamente normal y decidas irte a otro país por buscar un cambio o ujú, por querer aprender otro idioma, no, en este caso es algo como más forzado y entonces siento que tienes como cierto rechazo, por así decirlo. sí. Yo siento que también soy de las personas que me ha costado decidir volver nuevamente a mi país, como que Ujú, tengo demasiados miedos todavía, pero me pasó lo mismo que tú, no he visto todos los videos, pero vi varios y dije, wow, qué ganas de estar ahí, de vivir en mi sí, país al ujú, máximo, de comerme esta claro. comida, de conocer Sí, este sí, sí. lugar, o sea, y lo mismo con la familia, ¿sabes? Porque tú Ujú, terminas añorando todas esas claro, cosas y todo. para nosotras es duro, pero para la gente que se queda, pues también lo es, porque al menos nosotras venimos con más expectativas, con ganas de ver algo Ujú, diferente, pero luego la gente que se queda allí sigue estando en esa situación y claro. eso también de una manera u otra te afecta. Es que las preocupaciones cambian. Allá en Venezuela teníamos unas preocupaciones, aquí en España seguimos teniendo preocupaciones, porque hay gente que piensa que, bueno, te fuiste del país y ya vives bien. No. O sea, tienes que lidiar con muchísimas cosas, desde adaptarte, cambiar tu estilo de vida. O sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me costó adaptarme fue mi casa. Que yo el Sí. primer año que viví acá, vivimos en una habitación y no tenía vista, nada. O sea, tenía el patio interno del edificio que era horrible. Y yo venía de una casa que me asomaban Wow, es unos que tus ventanales vistas, enormes y veía el Ávila de punta a punta. ¿Sabes? sí, Entonces, eso pequeñito que yo me despertara y así me despertara de mal humor, yo solo veía el Ávila de punta a punta y era como, wow, sí. ¿sabes? Era un sentimiento que yo no logro explicar, de verdad. No logro explicar, pero me muero por vivirlo otra vez, obviamente. O sea, me muero por ir otra vez a mi casa y acostarme así sea una noche en mi cama. Sí, es que hay cosas que, lo que tú dices, ese tipo de sensaciones como que no tienen comparación, no se pueden poner Ujú, en palabras, pero son cosas que a medida que va pasando el tiempo yo creo que uno las va añorando como que cada vez más y más. ujú. Em, entonces dirías que en general, también cuando viniste, me imagino que tenías ciertas expectativas, sueños, metas. ¿Sientes que todo eso se ha ido materializando? ¿Sientes Sí, que sí, sí, poco a poco, porque a lo mejor yo ahorita no estoy en un trabajo que sea de mi campo, por ejemplo, pero sí he logrado muchas cosas. He logrado muchas cosas, he ido avanzando, o sea, no estoy igual que obviamente el primer año que llegamos y que uno tiene que aprender que uno puede tener muchas expectativas, pero la situación de cada uno es diferente. O sea, sí, cada uno se viene, la experiencia de cada uno emigrando es súper distinto. Yo no me puedo comparar contigo, ni me puedo comparar con otra amiga que a lo mejor llegó hace 8 años. Hace 8 años es muy distinto a hace 4 años que yo llegué. No me puedo comparar a lo mejor con alguien que se vino con $15,000 a alguien que se vino con 1,000. claro. ¿Sabes?
son experiencias totalmente distintas. Pero sí, mis expectativas, ya yo conocía Madrid en verdad y ya me imaginaba un poco cómo era el estilo de vida acá, porque también mis padrinos viven acá, mis primos viven acá. Y digamos que sí sabía más o menos cómo era la cultura española en sí. Mis expectativas fueron cumplidas. Lo único es que pensé que iba a visitar más seguido el mar. Entonces, ¿sabes? Fue como yo la primera vez que fui a la playa, lloré. Sí, o sea, Sí, se me aguó el guarapo porque fue como una emoción como, wow, porque en Venezuela, si yo quería ir un sábado a la playa, yo no tenía, o sea, iba ya. O y tú sea, ibas muchísimo a y la yo iba playa. muchísimo a la playa. Entonces, aquí, por ejemplo, me pasó en Peñíscola, que hay una parte cuando estás yendo, o sea, cuando estás saliendo del pueblo hacia la zona residencial, Ujú. pasas como por un malecón, por así Sí, decirlo. Y me recordó demasiado cuando estaba yendo a Pelúa, a ajá, Playa Pelúa. Y fue como, wow, pero al mismo tiempo entonces pensaba y decía, wow, tan bonito que puede ser La Guaira y tan bonito que puede llegar a ser como Peñíscola sí, y no. Entonces siempre es como ese sentimiento de sí, lo que como, pudo ser, sí, de lo que pudo, añoranza, de ¿no? añoranza, pero de añoranza lo que pudo ser, porque estoy demasiado clara que cuando yo me fui de Venezuela, ya Venezuela no era, ¿sabes? Ya yo extrañaba algo que no estaba en mi mismo país. Sí, ahorita que dices eso, hoy que venía pensando en este tema que íbamos a hablar, me acordé demasiado de una canción de Shakira y hay una frase que dice, aunque hayas sido extranjero en tu propio país. Ujú. Y yo siento que así me sentía yo Sí, los total. últimos meses y Yo es igual. muy raro porque es el lugar donde Ujú. creciste y esa sensación de verdad es que es súper difícil, o sea, como que ya aceptar de que no es el lugar donde De vas que no. a crecer, formarte, no sé, superarte, es Ujú. difícil. O sea, esa transición yo siento que es lo más difícil. Y lo que tú dices, como que seguir extrañando algo que en verdad ya no es. O Que en sea, verdad ya porque no en es. verdad ya no es. Y a la vez siento que ha sido súper bueno porque yo la verdad es que siento que mis expectativas era lo típico que tienes en mente, que es como Ujú. conseguir un trabajo, conseguir tu casa, tener ahorros y siento que sí, de una manera u otra eso se ha ido realizando, pero luego cuando veo la totalidad del tiempo, hay otras cosas en las que no me había hecho conscientes que aunque sean pequeñas o tontas, como que han sido parte de mi aprendizaje aquí. Yo cuando llegué aquí, durante muchos meses fui niñera, cuidaba Ujú. niños, eh, y yo no sabía cambiar un pañal. Y a mí, Ujú. o sea, era horrible, Claro. o sea, me costaba horrible cambiar un pañal. Era como que no, es que no puedo, se me revolvía el estómago, me ponía roja, me Ajá. faltaba el aire, o sea, era Ay, horrible. Dios. Y dije, wow, hoy día gracias a eso pues sé cambiar un pañal. Y ha Claro. sido desde cosas tan pequeñas como esas Ujú. hasta mi último puesto de trabajo que ha sido comunicarme en inglés con clientes, que jamás en Claro. mi vida me hubiese planteado eso. Entonces, siento que dentro de todo ha sido un reto bueno porque creo que hay muchas cosas que estoy haciendo aquí que no me hubiese planteado hacer en Venezuela o por lo Sí. menos no de momento. Claro. Sí, es que nosotros en Venezuela nunca nos habríamos planteado ser meseros, por ejemplo. Tampoco, O seguramente que trabajar, no. a lo mejor yo no me habría propuesto trabajar en una tienda. Y al final aquí lo hice y me encantó. Sí, De hecho, o sea, mi segundo trabajo, que fue en Oillo, a mí me encantaba, claro, era matador, pero lo llegué a pensar y dije que, ay, si me dedico a decoradora de vitrinas de claro que tiendas, jamás ¿sabes? no se Como te que, hubiese ocurrido sí, exacto, antes. ya después obviamente se me quitó esa idea, porque, sí, porque en verdad no, fue como esa emoción del momento Sí, de que, y de ay, algo estoy haciendo algo nuevo, nuevo. estoy aprendiendo esto, y en verdad sí, sí me gustó bastante la experiencia, creo que obviamente hemos tenido trabajos malos, trabajos buenos, como todo. Y es lo que tú dices, aprendimos muchísimas cosas. Por ejemplo, yo cuando me vine, o sea, yo llamando a mi mamá la tercera semana, mira cómo monto un arroz, Ay, yo con la porque lavadora. no sabía, o sea, no sabía cómo hacer un arroz. Y a lo mejor la gente dirá, ay, qué bolos, no sabías. Pero es que en mi Pero casa no sí, me no, y enseñaron. no tenías esa En mi necesidad a casa lo yo no mejor. tenía esa necesidad. En mi casa yo vivía con mi mamá, vivía con mi abuela, me consentían demasiado, ¿sabes? O teníamos señora de servicio que limpiaba la casa y yo todo eso lo tuve que aprender y en verdad estoy súper orgullosa que lo logré. O Sí, sea, que he aprendido y que puedo decir
que tengo mi casa bien Sí. y que mi madre viene a visitarme y ve mi casa y es como, wow, Lo estoy lograste, muy estoy orgullosa orgullosa. de ustedes, Sí. ¿sabes? Estoy muy orgullosa. Entonces, sí es eso, o sea, en verdad sí me siento que tomé la mejor decisión. Y yo Siempre creo, pienso en qué habría sido si me quedaba, sí, pero es que no me lo puedo imaginar. yo Es tampoco, como, mierda, no no sé sé dónde qué. estaría y los cambios van desde esas cosas como las que tú dices de montar un arroz o yo saber hacer una lavadora, pero luego hay otras cosas como más internas. El otro día una amiga me dijo algo que tal vez yo no compartía esa mentalidad porque nunca la he tenido, pero ella me dijo, yo era de las que en Venezuela decía, esta persona como es camarera o como es de limpieza, seguro es una persona sin estudios, seguro es una persona Ujú. tal, o sea, ella me dijo que tendía como a tener esa perspectiva de la gente Claro, y porque cuando vino aquí, ¿sabes? Le sí, tocó hacerlo y me dijo, es que me cambió la vida en ujú, el sentido de que no, una persona estudiada también puede ser camarera porque la vida te llevó a ujú, eso, o que una persona que limpia es igual de honrada y de valiosa que una persona que sea CEO en una empresa. Y todo eso yo creo que es parte de este proceso de madurar o sea, por mi parte siento que uno de los aspectos más grandes y más satisfactorios ha sido como darme cuenta que por primera vez soy independiente, ujú. que no estoy con mis papás, no estoy con una persona que esté ahí empujándome a, mira, tienes que hacer la comida, tienes que lavar la ropa, tienes que tener el cuarto limpio, o sea, todas esas cosas, las decisiones monetarias, todo eso depende ahora mismo de mí y para mí ha sido como, no me había percatado de eso, porque ya lo haces tan Claro. automático y Ujú. dices, wow, en verdad logré esto y eso Sí, claro. Ujú. es muchísimo, la verdad. Sí, sí, sí. Total, y es eso, a uno se le baja como esa prepotencia Sí, de que, ay, bueno, en Caracas a lo mejor alguien que limpiaba era porque no tenía estudios, era eso, ¿sabes? Y sí, al final, ¿no? Al no tiene nada final, que ver. la señora que limpiaba en el gimnasio a donde yo voy es gocha y era contadora, una cosa así, ¿sabes? Y estaba limpiando un gimnasio. Y sí tenía estudios, sí era una persona preparada, pero la vida la trajo a Madrid, a una ciudad, a un país en el que no puede ejercer. Mientras tanto tiene que hacer eso. Pero es súper admirable que aún así aprendas. Y si vas a lavar platos, hazlo bien. Si vas a servir hamburguesas, sirve bien las hamburguesas. Si vas a estar en una tienda doblando ropa, yo lo hacía lo mejor que Sí, con la podía, mejor cara y la con la mejor mejor actitud. cara, la mejor actitud. Conocía gente, hablaba inglés, me comunicaba con otras culturas tenía chinos, árabes, latinos, de todo tipo iba a esa tienda porque aparte era en Gran Vía, entonces era súper Sí, súper turística. turístico. Y claro, aprendí muchísimo de verdad, en todos los trabajos que he estado, en todos los que he estado, uno mejor que otro, pero sí a todo le puedo sacar un aprendizaje, eso fue lo que aprendí. ¿Por qué me está pasando esto? Sí. O sea, ni siquiera por qué, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? O sea, ¿qué tengo que aprender yo de lo que estoy viviendo acá? Y creo que es lo mejor que puedes hacer porque se te hace más fácil llevarlo día a día. ¿Y qué ha sido para ti de pronto como de las cosas más duras o difíciles que te hayan pasado aquí? ¿Alguna situación en específica o algún pensamiento en específico? Mm, ¿Sientes que hubo algo donde dijeras como, mira, ya no puedo sobrellevar esto más? mm. Bueno, el tema económico fue súper fuerte cuando nos quedamos sin trabajo, cuando la cuarentena que se enfermó mi abuela, no le dio COVID gracias a Dios, pero estuvo muy enfermita y sí sentí mucho miedo. Más que una preocupación o algo, sentí muchísimo miedo porque era el momento, ¿sabes? Sí, Igual estaba con el tema de la cuarentena, el trabajo, esto que no sabía, toda la ansiedad de la pandemia y creo que esos han sido uno de los momentos más difíciles, la verdad. Sí, en 2017, a mediados, una amiga sufrió un accidente y también eso fue súper fuerte para mí porque la última vez que yo la vi en Caracas ella estaba bien. claro. Esos han sido, pero es eso, es como, es porque estás lejos, ¿sabes? Entonces es como no saberlo manejar estando lejos, porque a lo mejor si yo estuviera ya pudiera hacer algo, pero estando lejos no puedo hacer nada igual. Sí. Entonces no tengo cómo responder, ¿sabes? Sí, genera de Ujú. cierta forma incluso impotencia o Sí. frustración, pero Ujú.
Luego también yo creo que descubres que hay maneras de ayudar sin tampoco estar presencialmente, porque yo pienso que la comunicación es ayuda, Sí. el apoyo es ayuda, Sí, no, total. pues si monetariamente también no los podemos permitir, también claramente es una ayuda, pero creo que tienes razón en lo que dices de para qué me está pasando esto, porque yo ahora mismo también siento que estoy como en una montaña rusa en mi vida y hay días donde a lo mejor no tengo ganas de pensar más en esos temas o me siento demasiado frustrada y demasiado triste, pero es lo que te digo, cuando veo como la foto completa y hablo de mi experiencia aquí en Madrid en general, sí que pasan momentos muy duros donde sentía que ya no podía más y después la vida te dice, mira, no, esto está pasando así por estas razones y como que todo va a Y salir te va bien. llevando. Y creo que lo hemos conversado básicamente en la mayoría de los episodios que tenemos ahora y es la importancia de la gente con la que estás. O sea, yo siento que ahora mismo, de no ser que me rodeara de las personas con las que me rodeo, no sabría cómo manejar muchas situaciones en las que estoy atravesando o como que a lo mejor no tendría ese apoyo, ese empujoncito, porque bueno, al final tu familia está, pero está lejos, o lo que tú dices, cada quien tiene sus propias preocupaciones Sí. y tú no quieres ser una preocupación extra, Claro. entonces intentas como buscarte la vida, como dicen aquí, resolver por tu cuenta. Y en ese sentido siento que lo que una de las cosas que más le agradezco a esta ciudad es eso, porque me reencontré con personas como tú, como mi primo, personas que tenía mucho tiempo sin ver y luego también he conocido a un montón de gente aquí que siento que me han ido como formando, como moldando, me han hecho crecer muchísimo. Es gente que me hace soñar, irme hasta las nubes, pero que también te pone los pies en la tierra Sí. y eso es demasiado importante. O sea, yo siento que hay situaciones que son súper difíciles, entre ellas migrar, porque obviamente es difícil, pero contar con ese apoyo es sumamente importante. Sí, total. Y eso, tener herramientas también, que obviamente es difícil al momento porque uno piensa por qué me está pasando esto, pero tienes que pensar para qué. Y yo, por ejemplo, te digo, el primer año que estábamos en esa habitación, que en verdad no fue una buena convivencia con la persona, estábamos atravesando por el proceso de adaptación, o sea, eran como muchas Sí, cosas. muchas cosas juntas. Eran muchas cosas. Yo por ejemplo en esa época fue que empecé a escuchar podcast, entonces en el metro yo prácticamente iba con Mayo Cando y su esposo, Mayo Cando y Gabriel, escuchando No sé, dime tú todo el tiempo, y me iba a un parque, o sea, aprovechaba de hacer todas esas cosas que a lo mejor yo en Caracas no lo podía hacer, porque yo en Caracas no me podía ir a un parque, porque era muy peligroso. Ahora a lo mejor yo tengo entendido que ahora sí se ha puede cambiado un porque poco la la situación. inseguridad no está tan fuerte, pero es que cuando nosotros estábamos era impensable que tú te fueras a escuchar música con tu teléfono a un parque. Ni siquiera que te fueras con un libro, porque te iban a pedir el teléfono y a lo mejor si no lo tenías te podían hacer algo si no lo tenías. Entonces yo aprovechaba eso, o sea, hacer las cosas que en Caracas a lo mejor no podía. También cuando llegué al principio salía mucho en la noche, salía mucho por la noche, a lo mejor íbamos a un bar donde trabajaba algún amigo y era como que siempre estaba distraída. ¿Qué pasa? Cuando ya te atrapa la rutina del trabajo, es cuando te pega esa parte de que empiezan otra vez el estrés del trabajo, porque entonces estás estresado porque necesitas conservar tu trabajo, es importante, o sea, porque no tengo el plan B de papi y mami mandando plata, ¿sabes? Entonces, digamos que sí, traté de ir buscando herramientas que poco a poco las fui aprendiendo y las fui aplicando para sobrellevar muchas cosas que a lo mejor no dependían de mí. Y hoy día dirías que en verdad estás donde quieres estar, sientes que decidiste bien, cambiarías alguna cosa en general. Le pondría a Madrid. Lo movería un poco para allá. Porque sí, no, pero sí, pienso que tomé una buena decisión, sí me gusta en donde estoy, sí sé que me queda todavía camino por recorrer, sí tengo visualizado un futuro que sí ya me veo bien, quiero vivir en la playa. Madrid me encanta.
Sí, Madrid me encanta, pero sí siento que sí me gustaría como mis últimos años pasarlos en la playa. Mis Todavía últimos te años, queda. las doñas. Todavía te queda. O sea, esto ya, ¿cuántos años tenemos? No estamos entendiendo lo que está pasando. No sabemos qué pasó con Carla, que le entró un espíritu de vejez ahora mismo, pero no pasa nada. Lo que quise decir. Su retiro, No. vale. Lo que quise decir es que mi retiro quisiera que fuera en la playa. Por ahora que estoy joven, porque los 30 son los nuevos 20. Es verdad. Nada, Madrid me encanta y la quiero aprovechar al máximo. Y una cosa que sí aprendí es que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, Madrid, que es una ciudad que no tiene playa, que la tiene un poco más lejos que lo que teníamos nosotros La Guaira, por ejemplo, es que tenemos que, y esa es la parte de saber adaptarte. Así como en Caracas nosotros nos íbamos a la playa porque era el plan, ir a la playa. No teníamos la opción de irnos a montaña. Uh-huh. Aquí tienes la sierra. Tú Sí. fácilmente, yo he hecho rutas de senderismo en la sierra de Madrid y es como, wow, qué paisajes tan bonitos, Bellísimo. qué Bellísimo. bello, o sea, respiras porque también Madrid es muy concreto. Es Sí, es muy demasiados ciudad. edificios, demasiada ciudad. Metrópolis. Y nosotros estamos acostumbrados a que Caracas era una ciudad y también era puro concreto, pero tenías muchísimo verde Sí. del Ávila, Claro, ¿sabes? Veías esa totalmente. montaña tan cerca. Nosotros tenemos montaña también, que es la sierra, pero está un poco más lejos. Sí. No la vemos, de hecho, en No. Madrid, a menos que estés por la Sí. autopista. Pero sí tenemos tantos parques que yo, o sea, estoy viviendo a 5 minutos caminando de un parque y yo trato por lo menos una vez a la semana, y a lo mejor si no voy una vez a la semana, por lo menos mañana me voy a ir a hacer ejercicio al parque para aprovecharlo, porque en Caracas yo decía, ay no, que tengo el Parque Sanse aquí demasiado cerca y no puedo ir, y al final lo tienes y no lo aprovechas. Sí, es verdad. Entonces dije, voy a aprovechar al máximo todo lo que yo sentía que me faltaba en Venezuela, aquí lo voy a aprovechar. Sí, yo creo que es cambiar como unas cosas por otras porque hay cosas que claramente no se van a sustituir como la familia, o sea, creo que todos quisiéramos estar con nuestra familia, No, por claro. ejemplo, pero luego hay cosas que eso a nivel intelectual, de crecimiento, de locación, o sea, hay que intentar ver como todo el panorama y saber apreciar y darnos cuenta que somos muy afortunados Sí. todos los que hemos salido y que sabemos que para todos es difícil, todos los cambios son difíciles, pero eso, sacarle el jugo a todo, el máximo provecho y saber que ninguna situación tampoco es Es permanente. exacto, Ujú. todo cambia, Sí, todo puede sí, mejorar y siempre lo que tú dices, como tener buena actitud ante cualquier situación, Ujú. no solo en el trabajo, con la gente, o sea, con todo en general, siempre Claro. apuntar a más y ser mejor. Sí, y permitirte también esos sentimientos, o sea, cuando estás triste, permitírtelo también. Yo de verdad, si quería llorar, lloraba, de verdad. O sea, yo no, porque era, Y la porque era, otra. porque era el primer año, lo que te digo, era horrible ir en el metro y tener que estar aguantando las ganas de llorar, porque entonces Sí. la gente iba a pensar, ay, pero ¿por qué ella está ¿Qué le llorando? pasará? Y era como, no, yo me lo permitía. Yo si quería llorar, era como, mira, ¿sabes? Me siento triste, extraño a mi papá, ¿sabes? Claro. Extraño a mi mamá, extraño a mi abuela. Y me permitía llorar, pero, y es eso, hay temas que si yo me pongo a hablar ahorita, puedo terminar llorando. Sí. Pero trato de llamarme a botón. Sobre todo algunas veces antes de dormir, me pasa que de repente me pongo a pensar y entonces empieza la pensadera, tiqui, 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 tiqui. Y es como, no, ya, basta porque Tampoco se puede hacer sí, mucho con tampoco eso. se puede hacer mucho con eso, no te puedes martirizar, Sí, ¿sabes? sí. Y nada, que en verdad le damos muchísimo nuestro apoyo a todas esas personas que están emigrando. Todas las situaciones son distintas. Sí. No te compares con que si a Menganito le fue de esta manera y a Sutanita le fue de otra manera. Todo depende de uno, de las circunstancias, o sea, todos los casos de migración son totalmente distintos y de nada te sirve compararte. Eso fue uno de los mayores aprendizajes, que no me comparaba. O sea, que no me comparara con mis otros amigos que ya habían emigrado, que estaban llegando, porque es que las experiencias son distintas y las situaciones son distintas. Y luego tampoco ser duro con los demás, y esto ya sí a nivel general, no solo porque una persona migre,
Obviamente en el caso de emigrar, pues es más complicado. Yo siento, a veces intento, si veo una persona de otra nacionalidad o algo así, como acercarme, intentar, no sé, hacer clic con esa persona, porque uno no sabe las situaciones que están atravesando los demás, y por eso siempre hay que ser empático, humilde, ser amable con los demás. Y pues retomando lo que dijiste, y creo que un poco para cerrar, eso, yo también le mando demasiado ánimos a todas esas personas que se atrevieron a montarse en un avión, no solo los venezolanos, sino todo el mundo en general, a esas personas que se alejaron de sus casas, que tuvieron que empezar desde cero, a esas personas que están buscando empleo, a esas personas que se sienten solas. Eso, todo el dolor siempre es temporal, siempre vienen cosas mejores, y siempre pues mantenerse enfocado, dejar en alto tu país, porque en el caso de Venezuela sí está atravesando por una situación difícil, pero Venezuela es tremendo país. Hay personas increíbles allí, y también ser agradecido con el país que te recibió. Yo estoy súper agradecida con España por todo lo que me ha pasado aquí, por todo el crecimiento y por todas las cosas que tengo que jamás hubiese pensado en tener en Venezuela. Y bueno, a los que se quedaron, nuestra profunda admiración también, porque es eso, es el que se queda y el que se va. El que se queda también pasa muchísimo y es súper valiente. Totalmente. Súper valiente. Es que eres valiente tanto el que se va como el que se queda. Bueno, nada, en verdad queríamos tocar este tema de la migración porque me parecía importante ponerlos en contexto de cómo fue nuestro proceso. Nuestro proceso, porque parte de eso es nuestro crecimiento. Sí. O sea, gracias a todo lo que hemos vivido a raíz de la migración, y bueno, parte también de lo que hemos vivido en Venezuela, pero estos últimos 4 años para nosotras fueron clave en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo personal, y por eso nos pareció buena idea tocar este tema, y comenzando, para ya ponerlos en contexto de cómo había sido, y que ya sepan en los próximos episodios a lo mejor que habláramos de ponerlos en contexto en alguna etapa de nuestra vida, para que entiendan más o menos todo. Y bueno, de incluso no haber sido por eso, quién sabe si este proyecto hubiese surgido en Venezuela. Probablemente no lo sabemos. No. Puede ser, entonces todo es parte de este ciclo de la vida. Y bueno, nuevamente gracias por escucharnos. Suscríbanse, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, TikTok, todo, todas las redes Nuestras redes sociales, Twitter, que ya pronto lo vamos a activar. Voice to Grow en todas las redes sociales. Con numerito. Y nada, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bye. Adiós.